La historia que los libros de texto decidieron olvidar no comenzó con un pacto de sangre, sino con un sacrificio de silencio. En el siglo XVII, cuando los inviernos en Massachusetts no solo traían nieve, sino una oscuridad que parecía devorar el alma, existía un pequeño asentamiento llamado Salem. Para el mundo exterior, era un lugar de puritanos y leyes severas, pero para lo que habitaba en los bosques profundos, Salem era una presa que aún no había sido devorada por una sola razón, Ela. Ela no era como las otras jóvenes del pueblo. Mientras las demás pasaban sus tardes hilando lana o escuchando sermones en la iglesia, ella permanecía en los límites, allí donde la civilización se rinde ante la naturaleza salvaje. Era una muchacha de ojos profundos, del color del ámbar, que parecía mirar cosas que nadie más podía ver. Lo que el pueblo llamaba extrañeza o rebelión, era en realidad una carga divina y aterradora que ella llevaba sobre sus hombros desde que era una niña. Cada noche, cuando el reloj de la plaza marcaba la medianoche y los hombres cerraban sus puertas con pesados cerrojos de hierro, ella salía de su humilde cabaña. Caminaba descalza sobre la escarcha, sin sentir el frío, hasta llegar a un antiguo altar de piedra cubierto de musgo negro, oculto en la linde del bosque prohibido. Ese altar era el punto exacto donde la realidad se fracturaba. Lo que los aldeanos no sabían es que Salem estaba construida sobre una herida de la tierra. Una maldición ancestral, una sombra que buscaba entrar en los hogares para marchitar las cosechas, secar el vientre de las madres y convertir la sangre en veneno. Ela era la guardiana. Ella era el sello viviente. Noche tras noche, Ela se arrodillaba ante la piedra. Sus labios se movían en susurros constantes, recitando oraciones que no pertenecían a ninguna Biblia conocida. Ella no rezaba por su propia salvación, sino por la de aquellos que la miraban con desprecio durante el día. Cada vez que una ráfaga de niebla negra intentaba cruzar la frontera del bosque, el cuerpo de Ela se tensaba. Ella absorbía parte de esa oscuridad en su propio espíritu para que no llegara al pueblo. A menudo, Ela regresaba al amanecer con la piel pálida, casi translúcida, y las manos temblorosas. Los vecinos, al verla llegar con el vestido manchado de tierra y los pies sangrando, se apartaban de su camino. Ahí va la hija del maligno, susurraban las mujeres mientras cubrían los ojos de sus hijos. Mírenla, viene de hablar con las sombras, decían los hombres, apretando sus Biblias contra el pecho con manos llenas de miedo e ignorancia. Ella los escuchaba, pero guardaba silencio. Sabía que si hablaba, si intentaba explicar que su dolor era el precio de su seguridad, nadie le creería. La ignorancia es el combustible más fértil para el odio. Ela aceptaba el estigma, las miradas de asco y los insultos, porque en su corazón sabía que ella era lo único que separaba a Salem de una aniquilación absoluta. Aquel invierno de 1692, la niebla del bosque comenzó a presionar con más fuerza. El altar de piedra vibraba bajo las manos de la joven guardiana. La maldición estaba hambrienta, y la pureza de Ela se estaba agotando. En el centro del pueblo, el reverendo y los magistrados empezaron a notar que algo maligno flotaba en el aire. Pero en lugar de mirar hacia el bosque, pusieron sus ojos en la única persona que se atrevía a caminar por él. Salem no sabía que, al señalar a Ela con el dedo, estaban cortando la mano que los mantenía a salvo. Ella era el escudo invisible, la pared de cristal que evitaba que el horror entrara en sus camas. Pero el miedo humano es una bestia ciega que muerde a quien intenta domarla. El juicio de Ela no fue solo un error judicial, fue el suicidio de un pueblo entero que, en su afán de buscar a un demonio, terminó por despertar al verdadero horror que ella mantenía encadenado. El invierno de 1692 no fue un invierno cualquiera en Salem. El aire se sentía más pesado, como si el cielo mismo estuviera hecho de plomo, y un olor a azufre y madera podrida comenzó a filtrarse desde las grietas de las casas, a pesar de los esfuerzos de los hombres por sellarlas. La protección de Ela, el sello viviente que mantenía a raya la oscuridad del bosque, estaba llegando a su límite.
La antigua entidad que habitaba entre los árboles retorcidos, una fuerza que no era ni ángel ni demonio, sino puro caos natural, empujaba con una fuerza renovada contra el altar de piedra. Una mañana, el primer signo de la ruptura se manifestó. El ganado de la familia Mellor, el más próspero del pueblo, apareció muerto en el corral. No había rastro de sangre, ni marcas de colmillos de lobo. Los animales estaban simplemente secos, como si algo les hubiera succionado la vida desde adentro, dejando solo cuero y hueso sobre la nieve virgen. Minutos después, el pequeño Thomas, el hijo menor del herrero, comenzó a gritar en mitad de la calle, señalando hacia el bosque y jurando que veía hombres altos con cabezas de ciervo que lo llamaban por su nombre. El miedo, ese virus que corre más rápido que la peste, se apoderó de Salem en cuestión de horas. Los hombres se reunieron en la taberna, con los rostros iluminados por la luz vacilante de las velas, buscando un culpable. No buscaron la lógica, ni buscaron en el bosque, buscaron entre ellos. Es una maldición, sentenció el reverendo Pérez, golpeando la mesa con su Biblia. Alguien ha abierto la puerta al maligno. Alguien ha traído el pecado a nuestro suelo sagrado. Fue entonces cuando todas las miradas, cargadas de un odio alimentado por años de sospecha, se dirigieron hacia la cabaña al final del camino. Recordaron a Ela. Recordaron sus pies descalzos, su silencio antinatural y sus caminatas nocturnas hacia la linde de los árboles. La misma joven que había pasado cada noche de su vida sacrificando su propia paz para absorber la negrura que amenazaba al pueblo, se convirtió, en la mente de los ignorantes, en la arquitecta de su miseria. Ella estaba en ese momento en el altar, con las manos apoyadas sobre la piedra fría, sintiendo cómo las grietas en el sello se ensanchaban. Su cuerpo temblaba, pequeñas venas oscuras comenzaban a marcar sus brazos, un signo de que la oscuridad que ella contenía estaba empezando a desbordarse. Solo un poco más, susurraba ella, con la voz rota. Si aguanto hasta la primavera, la luz de la vida sellará la herida. Pero la primavera no llegaría para ella. El estruendo de los pasos de la turba rompió la quietud del bosque. Más de 20 hombres, armados con antorchas, horquillas y el fervor ciego de la justicia religiosa, irrumpieron en el claro. Al ver a Ela arrodillada ante el altar, con su cabello desordenado y sus susurros ininteligibles, el veredicto fue instantáneo. Para ellos, no era una guardiana en oración, era una bruja en pleno aquelarre, invocando a las bestias que habían secado su ganado. Bruja, rugió el magistrado, mientras dos hombres corpulentos la agarraban por los brazos, arrancándola del altar. En ese preciso instante, cuando el contacto físico de Ela con la piedra se rompió, un escalofrío recorrió toda la región. El suelo vibró ligeramente, un suspiro profundo emergió de las profundidades de la tierra, pero los hombres, cegados por su propia rectitud, no sintieron nada. Solo sentían el calor de sus antorchas. Ela fue arrastrada por el barro hasta el centro del pueblo. Mientras pasaba, las mujeres salían a escupirle y los niños le lanzaban piedras. Ella no se defendió. No gritó. Miró a los ojos de una madre que sostenía a su bebé y sintió una profunda lástima. No saben lo que hacen, pensó Ela, con lágrimas que no eran de miedo, sino de una tristeza infinita. Están rompiendo la única cadena que mantiene a la bestia en su jaula. En el calabozo, bajo la luz de una sola antorcha, el reverendo intentó obligarla a confesar. «Dinos cómo cerrar la puerta que abriste, hija de Satanás», exigía él, mostrando una cruz de plata. Ela lo miró con calma y le respondió con la única verdad que ellos no podían procesar: «Yo soy la puerta, y ustedes están a punto de derribarme. Cuando me vaya, no habrá nadie para escuchar los gritos de este pueblo cuando la sombra decide entrar a cenar». El reverendo, interpretando sus palabras como una amenaza final de brujería, salió de la celda y ordenó que la ejecución se llevara a cabo al amanecer. Salem no quería justicia, quería un sacrificio.
Querían ver arder aquello que no entendían, convencidos de que las llamas purificarían el aire. No sabían que el fuego no iba a limpiar nada, el fuego solo iba a consumir el último obstáculo entre ellos y una oscuridad que llevaba 1000 años esperando para reclamar su tierra. Esa noche, el bosque permaneció en un silencio absoluto. Ni un solo animal emitió sonido alguno. Los árboles parecían inclinarse hacia el pueblo, observando con ramas como dedos esqueléticos. En lo profundo de la maleza, unos ojos que no eran humanos brillaron con una luz fría y hambrienta. El guardián de la oscuridad estaba viendo cómo los mismos humanos que pretendía devorar estaban a punto de entregarle la llave de la ciudad. El amanecer en Salem no trajo la luz, sino una penumbra grisácea que parecía asfixiar al sol. En el centro de la plaza, una estructura de madera seca se alzaba como un monumento a la crueldad humana. Ela fue conducida hacia la pira, con los pies sangrando y el vestido hecho jirones. Su rostro, sin embargo, no reflejaba el odio que le lanzaban los aldeanos, sus ojos ámbar estaban fijos en la línea oscura de los árboles. Ella podía sentirlo. El sello en su interior estaba fracturado, y cada paso que daba hacia su muerte era un segundo menos que le quedaba de vida a Salem. Los hombres la ataron al poste central con cadenas de hierro que quemaban su piel fría. El reverendo Pérez se acercó con una antorcha en alto, su rostro desencajado por un fanatismo que confundía con fe. Confiesa, bruja. Libera a este pueblo de tu sombra antes de que el fuego purifique tu alma, gritó él, buscando una última victoria moral. Ela lo miró a los ojos, con una calma que heló la sangre de los presentes, y susurró sus últimas palabras: no soy yo quien trae la sombra, reverendo. Soy yo quien la detiene. Cuando mi voz se apague, el bosque entrará a cenar en sus camas. El fuego comenzó a lamer los pies de la muchacha. La multitud esperaba gritos de súplica, maldiciones en lenguas extrañas o el llanto de una mujer rota. Pero Ela no gritó. Cerró los ojos y comenzó a salmodiar una última oración, no por ella, sino por el muro de cristal que protegía a esos hombres ignorantes. A medida que las llamas subían, el cielo sobre Salem comenzó a girar. Las nubes se volvieron de un color violeta oscuro, casi negro, y un trueno seco, sin lluvia, sacudió los cimientos de la iglesia. Fue en ese preciso instante cuando, en la linde del bosque, apareció el vigilante. No era el diablo de las escrituras, sino un espíritu antiguo, una fuerza de la naturaleza con astas de ciervo que se alzaban hasta las ramas más altas y ojos que brillaban como carbones encendidos en la niebla. El espíritu observó cómo los humanos quemaban su propio escudo. Vio la pureza de Ela siendo consumida por la injusticia de aquellos a quienes ella amaba. En ese momento, la entidad del bosque sintió algo que nunca había sentido por los mortales, un respeto profundo por la guardiana y una furia volcánica contra sus verdugos. Cuando el último aliento de Ela abandonó su cuerpo y su figura quedó envuelta en un sudario de fuego blanco, el sello se hizo añicos. El espíritu del bosque avanzó un paso fuera de la oscuridad. Con un movimiento de sus manos esqueléticas, absorbió el dolor y el sufrimiento de las llamas de Ela. No permitió que su agonía se perdiera, la transformó en un regalo para Salem. Si el pueblo había elegido el fuego para limpiar su miedo, ahora conocerían el verdadero significado de la purificación. La hoguera, que debería haber durado horas, se extinguió en un segundo, dejando solo un círculo de cenizas blancas y un silencio sepulcral. La multitud, confundida y aterrorizada, comenzó a dispersarse, creyendo que el ritual había terminado. No sabían que, al morir Ela, la puerta que ella mantenía cerrada con sus susurros nocturnos se había abierto de par en par. La oscuridad que ella había absorbido durante años ahora fluía libremente desde el bosque hacia las calles, como un río de brea invisible. El vigilante del bosque se quedó de pie en la plaza vacía, mirando el poste carbonizado donde Ela había entregado su vida. Con un gesto solemne, sopló sobre las cenizas, esparciéndolas hacia las 4 esquinas de Salem.
Cada mota de ceniza llevaba consigo la semilla de la maldición que Ela ya no podía contener. La noche cayó sobre el pueblo antes de que el sol alcanzara el cenit, y con la noche llegó la primera víctima. Esa tarde, el primer hombre que intentó salir de su casa para buscar agua sintió que el aire se volvía espeso como el aceite. Al tocar la luz del día, sus venas se tornaron negras, como raíces de árboles pudriéndose bajo su piel. Salem acababa de descubrir que, al quemar a su bruja, habían asesinado a su única ángel. El diablo no había venido a buscarlos, ellos mismos le habían abierto la puerta y le habían servido la mesa con la vida de una inocente. La mañana siguiente a la ejecución de Ela, Salem no despertó con el alivio de haber eliminado el mal. El aire, antes frío y cortante, se había vuelto denso, con una humedad pegajosa que sabía a tierra de cementerio. El silencio era absoluto, ni los perros ladraban, ni las aves cantaban. El primer hombre en notar que algo andaba mal fue el magistrado que había firmado la sentencia de muerte. Al intentar abrir la ventana de su alcoba, notó que sus dedos estaban rígidos, como ramas de invierno. Al mirarse en el espejo, ahogó un grito, unas finas líneas negras, como raíces de un árbol maldito, subían por su cuello, ramificándose bajo su piel. La maldición que él había contenido durante años en su propio cuerpo, ahora libre y potenciada por la furia del vigilante del bosque, se extendía por las calles como un incendio invisible. No era una enfermedad de la carne, sino una corrupción del espíritu. Los síntomas eran siempre los mismos y seguían una regla matemática y aterradora. Una vez que la mancha negra aparecía en la piel, al individuo le quedaban exactamente 24 horas de vida. El caos se apoderó del pueblo. Aquellos que intentaban huir por el camino principal caían de rodillas antes de llegar a la linde del bosque. Sus cuerpos no se descomponían, se transformaban. La piel se endurecía hasta parecer corteza de roble, los ojos se volvían blancos como el mármol y, finalmente, el corazón se detenía, convirtiendo a la víctima en una estatua de ceniza y madera carbonizada, una burla eterna a la pira donde quemaron a la inocente. Pronto, el rumor de la tragedia llegó a Boston. 3 de los médicos más eminentes de la colonia, hombres de ciencia que vestían largas túnicas negras y máscaras de cuero con picos de ave llenos de hierbas aromáticas, llegaron a Salem convencidos de que se enfrentaban a un brote de peste bubónica o una extraña fiebre del pantano. Pero al entrar en la primera casa, sus teorías científicas se desmoronaron. El doctor Thorne, el más veterano de ellos, se acercó a una mujer que agonizaba en su cama. Al observar sus pupilas con una lente de aumento, no vio infecciones ni fluidos corruptos. Lo que vio lo dejó paralizado. En el fondo de los ojos de la paciente se reflejaba la imagen de una joven envuelta en llamas, mirando fijamente con ojos de ámbar. No era una alucinación, era una impronta espiritual. Esto no es medicina, susurró Thorne, retirando su mano como si hubiera tocado hierro ardiendo. Es una deuda de sangre que la tierra está cobrando. Los médicos intentaron sangrar a los enfermos, aplicar ungüentos y rezar salmos, pero cada vez que sus bisturís tocaban la piel negra de los infectados, el metal se deshacía como si fuera cera. Las medicinas se convertían en ceniza en los frascos y las Biblias se prendían fuego espontáneamente en las manos de los sacerdotes que intentaban dar la extremaunción. Para el mediodía del segundo día, los médicos comprendieron la magnitud del horror. No estaban ante una plaga que se pudiera curar, estaban en un terreno sagrado que había sido profanado. Salem ya no pertenecía al mundo de los vivos. Al mirar por la ventana de la clínica improvisada, vieron al vigilante del bosque caminando tranquilamente por la plaza principal, invisible para los moribundos, pero terroríficamente real para aquellos que aún conservaban la cordura. Presas del pánico, los hombres de ciencia abandonaron sus maletines y sus libros. Montaron en sus caballos y huyeron de Salem sin mirar atrás, dejando atrás a un pueblo que se transformaba lentamente en un bosque de estatuas humanas. El doctor Thorne, antes de cruzar la frontera del condado, quemó sus notas.
Sabía que el mundo no estaba preparado para saber que Salem no murió por una bruja, sino por la falta de una. La plaga negra continuó su festín. Casa por casa, la oscuridad reclamaba a los verdugos de Ela, dándoles 24 horas para reflexionar sobre su pecado antes de convertirlos en el mismo combustible que usaron para quemar a la guardiana. Para el tercer día, Salem ya no era un pueblo, era una morgue a cielo abierto. Los gritos que antes llenaban las calles habían sido reemplazados por un silencio espeso, interrumpido solo por el crujido de la piel de los infectados, que se tornaba dura y grisácea como la piedra volcánica. Fue en este escenario de pesadilla donde llegaron los hombres de ciencia, 3 médicos enviados desde las ciudades costeras. Protegidos por sus largas túnicas de cuero negro y máscaras de pico de ave, convencidos de que su lógica y sus ungüentos podrían detener lo que ellos llamaban una histeria colectiva convertida en peste. El doctor Aristor, el más joven y arrogante del grupo, entró en la taberna convertida en hospital improvisado con una linterna de aceite en alto. Se burlaba de las historias de los aldeanos sobre espíritus del bosque y venganzas de brujas. Para él, la medicina era la única religión verdadera. Pero al acercarse a la primera paciente, una mujer que había estado en primera fila durante la ejecución de Ela, su arrogancia se desvaneció como el humo. Al intentar realizar una incisión para drenar lo que creía era una infección, el bisturí de acero templado se dobló como si fuera de papel. No salió sangre. De la herida brotó un polvo negro y fino, similar a la ceniza de una pira recién apagada. Aristo retrocedió, tropezando con una mesa de instrumental. Sus colegas, hombres que habían tratado la peste negra en Europa, estaban pálidos detrás de sus máscaras. Esto no sigue las leyes de la anatomía, susurró el doctor Aristor, con la voz temblorosa. Miren sus ojos, no hay muerte en ellos. Hay memoria. Al observar a través de sus lentes de aumento, los médicos vieron horrorizados que en las pupilas de cada moribundo se repetía, en un bucle infinito, la imagen de Ela ardiendo. No era una enfermedad que atacaba los pulmones o el corazón, era una condena que atacaba la conciencia. Los pacientes no morían por falta de aire, morían por el peso insoportable de la culpa que el vigilante del bosque les obligaba a sentir cada segundo de sus últimas 24 horas. Esa noche, los 3 doctores se reunieron en secreto. Afuera, la figura del vigilante se paseaba lentamente por la plaza, su sombra alargándose hasta cubrir los edificios. Los médicos, hombres que se jactaban de no creer en lo invisible, lo vieron claramente a través de la ventana. La entidad no los atacaba, simplemente los observaba, como quien mira a un insecto tratando de escapar de un frasco. No hay cura para el pecado, Aristor, sentenció el médico mayor, guardando sus libros con manos temblorosas. Nos enviaron a curar una plaga, pero aquí no hay virus. Hay una deuda. Y la tierra ha decidido que Salem no merece ser salvada. Comprendieron que su presencia allí era un insulto al equilibrio que Ela había mantenido. Si se quedaban, el bosque los reclamaría a ellos también, no por maldad, sino por ser testigos de una justicia que la ciencia no podía comprender. Antes de que el sol volviera a asomarse, los médicos huyeron. Abandonaron sus medicinas, sus bisturís y sus prestigios. Galoparon fuera de los límites de Salem con tal desesperación que uno de sus caballos murió de agotamiento a pocos kilómetros. Al llegar a la ciudad vecina, no entregaron informes ni pidieron refuerzos. Simplemente dijeron que Salem estaba perdida para Dios y para el hombre y quemaron sus ropas, jurando nunca volver a mencionar el nombre de la joven que el pueblo convirtió en ceniza. Salem quedó entonces en manos de su destino. Los pocos que aún podían caminar se encerraron en sus casas, clavando tablas en las puertas y ventanas, sin entender que la sombra ya estaba adentro. El Wildfire espiritual no necesitaba puertas abiertas, se alimentaba del mismo miedo que usaron para condenar a la guardiana. Los médicos se llevaron la ciencia, dejando atrás solo el crujir de la madera y el susurro del bosque que avanzaba,
centímetro a centímetro, para reclamar lo que siempre fue suyo. Para el séptimo día, el silencio en Salem era tan pesado que hería los oídos. Ya no quedaban gritos, ni rezos, ni el sonido de pasos huyendo. El incendio espiritual había terminado su banquete. Aquellos que una vez señalaron a Ela con el dedo se habían convertido en lo que más temían, parte del bosque. En las casas, las figuras de ceniza y madera permanecían sentadas a la mesa o arrodilladas junto a las camas, estatuas eternas de un juicio que ellos mismos provocaron. El vigilante del bosque, la entidad de astas monumentales, caminó por última vez por la plaza principal. Con un gesto de su mano esquelética, las enredaderas negras y las raíces de los árboles antiguos comenzaron a brotar desde el suelo de la iglesia y el tribunal. En cuestión de meses, la naturaleza reclamó las piedras y la madera, ocultando los pecados de Salem bajo un manto de musgo y olvido. El pueblo simplemente desapareció de los mapas, borrado por una neblina que nunca se levantaba. Siglos han pasado desde que la última antorcha se apagó en aquel asentamiento maldito. Hoy, lo que queda de Salem es un bosque espeso donde los lugareños evitan cazar. Dicen que el aire allí siempre es varios grados más frío y que las brújulas giran sin control al acercarse al claro donde una vez estuvo el altar de piedra. Los cazadores que se han atrevido a entrar cuentan historias de una joven de ojos color ámbar que camina entre los árboles, pero ya no lleva cadenas ni estigmas de fuego. Ahora, ella camina al lado del vigilante. Ella no es una prisionera, sino la verdadera dueña de esas tierras. Se dice que en las noches de luna llena, se puede ver el resplandor de una hoguera blanca en el centro del bosque. No es un fuego que quema, sino una luz que recuerda al mundo el precio de la ignorancia. El sello que ella custodiaba ya no es necesario, porque el pueblo que amenazaba con despertar a la oscuridad ya forma parte de ella. La moraleja de esta leyenda de medianoche es clara y amarga. A veces, aquello que llamamos monstruo es lo único que nos protege del verdadero horror. Salem pensó que estaba salvando sus almas al quemar a una bruja, sin entender que estaban asesinando a su única guardiana. La ciencia de los doctores falló, la fe de los sacerdotes se incendió y solo quedó la justicia implacable de la naturaleza. Si alguna vez caminas por un bosque antiguo y sientes un escalofrío que te recorre la espalda, o si ves una luz pálida entre los troncos oscuros, no corras. Quizás sea ella, vigilando todavía los límites del mundo, asegurándose de que nadie más rompa el equilibrio por miedo a lo que no comprende.